El 7 de agosto de 2006, la policía llegó a una vivienda ubicada en el número 30 de la calle Catamarca, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Allí vivían dos exnovicias, quienes decían dedicar toda su vida a la fe y al trabajo, aunque todos los testimonios las señalaban como las culpables de la desaparición de una conocida suya. Tras horas de búsqueda, los agentes encontraron una salpicadura de sangre en el marco de la puerta del baño. Siguieron indagando y se toparon con otra muestra en la pared de la habitación de las mujeres. También dieron con restos mínimos en el fregadero y en la cañería de la cocina. ¿Cómo podía ser que una simple visita hubiera terminado así? ¿Cuál podría ser el móvil para que dos personas que representaban a un pilar fundamental de la comunidad actuaran de esa forma? Si había sangre, ¿dónde estaba el resto del cuerpo? Ese caso conmocionó al país y al día de hoy cuenta con más dudas que respuestas. El criminalista nocturno. Beatriz Argañarás llegó al mundo el 21 de noviembre de 1961 en Villa Amalia, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Su madre, Ángela Farías, era hija de un importante empresario de transporte, pero había dejado la comodidad de su hogar para casarse con Anacleto Argañarás, mientras ella se quedaba en casa junto a Beatriz y sus otros 7 hijos. El hombre trabajaba como operario en una fábrica del vecindario. La situación familiar sufrió el primer traspié cuando Liliana, la más pequeña de los hijos, fue diagnosticada con encefalitis, una enfermedad que ponía en riesgo su vida. Por esto sus padres decidieron darle toda la atención posible, y sus 3 hermanos mayores quedaron al cuidado de su tía Petrona Farías, que vivía junto a sus hermanas solteras en otro vecindario llamado Ex Aeropuerto. Cuando Liliana se recuperó, toda la familia volvió a juntarse, pero no durante mucho tiempo. La fábrica en la que Anacleto trabajaba sufrió una crisis y tuvo que cerrar sus puertas. Debido a esto, el hombre, que no sabía leer ni escribir, quedó desempleado. Nuevamente, los niños volvieron a vivir con su tía para ayudar a solventar los gastos y terminar sus estudios. A pesar de que tanto Beatriz como Liliana recibían mucho afecto de parte de sus otros familiares, realmente ansiaban crecer en compañía de sus padres. Pero Beatriz logró salir adelante. Hizo la primaria en la escuela Monteagudo y la secundaria en la Normal. Allí se dio cuenta de que su vocación estaba en aquel mismo lugar, enseñando a las futuras generaciones. Fue por esto que al egresar, Beatriz estudió un magisterio. A los pocos años empezó su carrera, ejerciendo en la Escuela Rural República de Italia, ubicada en el corte Yerbabuena, bastante lejos de su casa. Después tomó 2 turnos en el Colegio San Francisco. Durante todo ese tiempo, demostró ser una docente completamente dedicada. Sus alumnos la adoraban, y los padres se sentían tranquilos al saber que ella estaba a su cargo. En el trayecto, Beatriz encontró el amor. Comenzó a salir con un joven llamado Julio Navarro, que estudiaba teatro en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Aunque eventualmente optaron por terminar la relación amorosa, siguieron viviendo juntos porque se llevaban excelente. Beatriz continuó trabajando como maestra en otro colegio, Padre Roque Correa, ubicado en Marco Paz 664 Norte, hasta que en 2006, cuando tenía 45 años, llegó una oferta que jamás había esperado. La directora del instituto se jubilaría y querían que ella asumiera la máxima autoridad. Dudó en aceptar, ya que amaba estar frente a los alumnos, pero finalmente dijo que sí. Lo que ella no sabía es que luego de eso, se desarrollarían una catastrófica serie de eventos. El 31 de julio de 2006, alrededor de las 6 de la mañana, Beatriz salió de su casa ubicada en El Manantial, una localidad situada a 3 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Tomó el ómnibus de la línea 103, en el que iba todos los días a su trabajo, pero nunca llegó a destino. Cuando la escuela abrió las puertas a las 7, su ausencia se hizo notoria. 2 horas después,
la exdirectora llamó por teléfono a Liliana para preguntarle por qué su hermana no se había presentado. Esto le pareció sumamente extraño. Beatriz jamás faltaba sin avisar, y si se enfermaba o hacía algo fuera de lo común, lo comentaba con algunos de sus allegados. En ese momento, Liliana tuvo un terrible presentimiento. Algo malo le había pasado a su hermana. Acto seguido, la mujer llamó a Julio para averiguar si sabía algo sobre su concubina. Este le contestó que la noche anterior, Beatriz había estado elaborando una especie de sketch para despedir a la directora saliente. Ella realmente estaba muy contenta por el ascenso que había conseguido, y no tenía sentido alguno que faltara a su primer día. Preocupado, el hombre salió corriendo a buscarla por la calle. Pensó que le podría haber pasado algo en el viaje hacia el colegio, ya que a esa hora aún estaba oscuro. Buscó junto a su excuñada en distintos hospitales, creyendo que quizás había sufrido un accidente de tráfico durante su viaje en el colectivo, pero no encontraron ni rastros de Beatriz. Ese día, Liliana se presentó en la comisaría de El Manantial para reportar la desaparición de su hermana, pero se encontró con una dura respuesta. Debía esperar 24 horas para que la búsqueda comenzara. Incluso le dijeron que probablemente Beatriz se había ido por miedo, arrepentida por haber aceptado la dirección de la escuela. No contenta con esto, se dirigió inmediatamente hacia la exbrigada de investigaciones. Los agentes de aquel lugar aún estaban golpeados por la desaparición y asesinato de Paulina Levos, una joven que fue hallada sin vida al costado de la ruta provincial 341, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana. Como este caso había ganado relevancia mediática y su tardío accionar los puso en el ojo público, debían resolver nuevos casos para ganarse nuevamente la confianza de los ciudadanos. Sin dudarlo, se comunicaron telefónicamente con la fiscalía de turno, encabezada por Adriana Giannoni, para transmitir la novedad. La mujer ordenó que ese expediente fuera prioritario en su oficina, ya que tampoco quería otro escándalo mediático. Esa misma tarde, el secretario Ernesto Baclini se instaló en la comisaría del Manantial para escuchar las declaraciones de varios testigos. El primero en ser entrevistado fue Julio. El hombre relató que acompañó a su expareja hacia la parada del colectivo 103, a 2 cuadras de su domicilio. Esto fue corroborado por algunos presentes. Luego, otros testigos afirmaron que la mujer se bajó en la esquina de la calle Madrid y la avenida Alem. De allí tomó un coche de alquiler, modelo Fiat, de color blanco con una estrella. Julio fue rápidamente descartado como sospechoso, ya que nada de su vida privada indicaba que tuviera motivos para hacer desaparecer a Beatriz, y se había mostrado colaborativo con los agentes. También quedó descartado que Beatriz hubiera decidido escaparse con algún otro hombre, ya que todos sus conocidos afirmaron que no mantenía ninguna relación sentimental. Estaba completamente enfocada en asumir el rol de directora. El chofer, que pidió que su identidad se mantuviera bajo anonimato, declaró que había dejado a Beatriz a unos 30 metros de un departamento ubicado en el número 30 de la calle Catamarca. Si bien toda esta información era sumamente relevante para el caso, todavía restaba saber quién o quiénes vivían en aquel edificio, y pronto llegó la respuesta. Gracias a diversos testimonios del cuerpo docente del colegio Padre Roque Correa, Giannoni y Baclini se enteraron de que puertas adentro se había desatado una lucha de poder por el cargo de la dirección. Cuando comenzaron a indagar sobre ese punto, varios docentes contaron algunos detalles de los celos que despertó Beatriz cuando fue elegida como directora. Resultaba ser que Susana Acosta, la secretaria del colegio, deseaba ese mismo cargo y parecía dispuesta a todo para conseguirlo. Con esta nueva información, los agentes se dedicaron a investigar a esta mujer. Supieron que había hecho el noviciado en la provincia de Córdoba, donde conoció a otra aspirante llamada Nélida Fernández. A pesar de que ambas terminaron sus estudios religiosos, decidieron no tomar los hábitos y regresaron a Tucumán. Allí, Susana comenzó a trabajar como docente en el colegio Padre Roque Correa y fue subiendo peldaños hasta llegar a ser secretaria. Nélida, por su parte, trabajaba en la municipalidad de Las Talitas y era secretaria gremial del Sindicato de Empleados Públicos de Tucumán. En 2001, Susana había adoptado a una pequeña llamada Erika,
que ya tenía 7 años al momento de la investigación. Las tres vivían en un departamento en la calle Catamarca y tenían una casa de descanso en la entrada de El Cadillal, a donde iban todos los fines de semana para descansar. Si bien no se reconocían públicamente como pareja, todos los rumores apuntaban a que ambas exmonjas tenían una relación sentimental. Todo apuntaba a que algo había sucedido puertas adentro de aquel departamento donde vivían, pero primero debían descartar otras opciones. La primera búsqueda se realizó en el colegio, aunque las autoridades prefirieron no hacer pública la pista que involucraba a Susana. Los investigadores se presentaron con una orden de allanamiento y recorrieron las instalaciones y los túneles, pero los rastrillajes no arrojaron ningún resultado. Sin pistas para acusar formalmente a Susana, Giannoni decidió citar a su despacho al gerente de la empresa de telefonía móvil, al que pertenecía el celular de Beatriz. Le dijo que necesitaba con suma urgencia un informe de las llamadas que había realizado y recibido, además de los mensajes de texto que envió y que habían ingresado en su teléfono. Si bien las compañías tardaban al menos 90 días en brindar esa información, la fiscal hizo especial hincapié en la responsabilidad social del caso y en lo importante que era colaborar con la justicia. Viendo que eso no surtía efecto, le advirtió al gerente que podría ser investigado por entorpecimiento si no brindaba rápidamente esos datos. Finalmente, el ejecutivo se comprometió a tener el informe lo antes posible. Al día siguiente, el ejecutivo envió un informe preliminar de la actividad del celular de Beatriz. La fiscal pudo descubrir que la docente había recibido un mensaje que decía: «Ven temprano, que te tengo un regalito para ti». Siguió buscando, y el primer mensaje que envió la docente el día que fue vista por última vez decía: «Ya voy». Pero había un problema. El titular de la línea no estaba identificado. La fiscal le preguntó a Julio si sabía quién podría ser esta persona, a lo que el hombre respondió que se trataba de Nélida. Así, la fiscal pidió al empleado judicial, Carlos Bustos Morón, que llamara a ese número. Lo hizo, y cuando lo atendieron, él preguntó si estaba hablando con Nélida Fernández, a lo que le contestaron que sí. Cortó en el acto, dejando a Giannoni más convencida que antes de que las exnovicias tenían algo que ver con la desaparición. Pero esto no era todo. El ejecutivo pronto pudo decirles a nombre de quién estaba la titularidad de la línea. Se trataba de un vecino de Yerbabuena, que era pariente de una de las sospechosas. Al no pertenecer a Susana ni a Nélida, era imposible conseguir una orden de allanamiento. Giannoni no se rindió. Se presentó en el despacho del juez de instrucción, Alfonso Arsenio Sotilo, para explicarle la situación. Dijo que tenía la certeza de que el teléfono no estaba en manos de su titular y que lo utilizaba una de las sospechosas de la desaparición de Beatriz. Por esto, quería realizar un primer allanamiento en la vivienda de la calle Catamarca. Si bien sabía que la medida que había solicitado era insólita, era una de las pocas alternativas que tenía para resolver el caso. El magistrado dudó mucho, pero luego de algunas horas, firmó la autorización. Durante la madrugada del 4 de agosto, Giannoni se presentó junto a Baclini, Bustos Morón, personal de la Exbrigada de Investigaciones, la reciente creada División de Homicidios, peritos policiales y efectivos de guardia urbana en la vivienda de Susana y Nélida. Ambas mujeres abrieron la puerta, vestidas con sus pijamas. Después de explicarles que realizarían una visita rutinaria, las mujeres aceptaron, pero les pidieron que les dieran un par de minutos para que resguardaran a la pequeña Erika. La investigación no pudo ser llevada a cabo de la mejor manera. Cada 10 minutos, Nélida los interrumpía para ofrecerles café. Fue tan insistente que en un momento Baclini tuvo que recordarle que estaban realizando una medida judicial y que no podían aceptar nada de su parte. Finalmente confiscaron el celular de Susana, documentaciones varias y su automóvil, un Ford Orion. Además dejaron una citación para que ambas se presentaran horas después en tribunales a declarar en calidad de testigo. Tanto Nélida como Susana se mostraron sumamente serias y se comprometieron a hacerlo, sin pensar que ya estaban siendo investigadas como sospechosas. Al día siguiente, ambas rindieron su declaración. Comentaron que el viernes 28 de julio de ese año,
Beatriz había almorzado en su casa. Juntas prepararon la despedida que le harían a la directora saliente. Hicieron especial hincapié en que tenían una buena relación y que no entendían cómo podían desconfiar de ellas. Los investigadores tuvieron que sacarse el prejuicio de que eran exnovicias, la idea de que por esa condición era imposible que estuvieran involucradas en un caso como ese. Sin embargo, hubo un dato que no pasó desapercibido. Ambas mujeres dijeron que el 31 de julio asistieron a sus repetidos empleos, pero no fueron claras al explicar qué hicieron durante aquella jornada. Después de algunas llamadas, los agentes supieron que Susana no había llegado en horario a la escuela, sino una hora más tarde. Con respecto a Nélida, averiguaron que la mujer había ido hacia su trabajo únicamente para fichar la tarjeta de entrada, en otro horario que no era el habitual. Más convencidos de que las mujeres tenían algo que ver con la desaparición, los agentes las hicieron esperar durante bastante tiempo. Se excusaron con que estaban tramitando la devolución del Ford Orion que les habían decomisado. En ese instante, notaron que ambas estaban desesperadas por llevárselo. Ante esto, los investigadores les explicaron que si querían agilizar los trámites, debían aceptar de manera voluntaria ser revisadas por el médico de la policía. Tanto Susana como Nélida accedieron. Fue entonces cuando el profesional notó que ambas tenían hematomas que coincidían con lesiones producidas en una pelea. Al enterarse de esto, la fiscal solicitó al médico forense realizar el mismo estudio. Coincidió con su colega y aportó otro detalle fundamental. Ambas tenían lesiones en sus manos compatibles con las de personas que cavaron durante mucho tiempo. Esa misma madrugada, Susana y Nélida pasaron de testigos a sospechosas. Fueron imputadas por la desaparición de Beatriz, y su abogado, Gustavo Morales, les recomendó que a partir de entonces se acogieran a su derecho de guardar silencio. Solo la fiscal podría encontrar pruebas en su contra, pero estas no tardaron en aparecer. El lunes 7 de agosto de 2006, la policía regresó al departamento de las principales sospechosas para realizar un nuevo allanamiento. Al entrar, notaron que el lugar había sido pintado y fumigado. Tras horas de búsqueda, hallaron una salpicadura de sangre en el marco de la puerta del baño, una muestra en la pared de la habitación de las acusadas y restos mínimos en el fregadero y la cañería de la cocina. Esto eliminó la posibilidad de que Beatriz hubiera sido descuartizada, ya que de haber sido así, deberían haberse encontrado más restos sanguíneos. Se empezó a barajar la teoría de que las mujeres la habrían golpeado hasta quitarle la vida. Como si esto fuera poco, dentro del vehículo confiscado también se encontraron rastros de sangre. Los estudios comparativos de ADN arrojaron que algunas de estas muestras eran coincidentes con el perfil genético de Beatriz. Para ese entonces, la fiscal estaba segura de que las exnovicias habían asesinado a la mujer en su casa y luego habrían ido a sus respectivos trabajos como si nada. Sin embargo, no podía determinar cómo habrían sacado el cuerpo del lugar de los hechos, ya que el edificio quedaba en el centro de la ciudad y contaba con una única salida. Además, se sumaba el hecho de que ninguna tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Es por esto que los investigadores comenzaron a pensar que una tercera persona, probablemente un adulto, podría haber sido parte del hecho. Sospechaban de Luis Fernández, el hermano de Nélida, que conducía un coche de alquiler, lo que podría haber ayudado con el traslado. En septiembre fue citado a declarar, pero nunca se presentó y se dio a la fuga. Mientras estaba prófugo, su empleada doméstica aceptó rendir una declaración. Relató que el 31 de julio había lavado una playera suya que tenía manchas de sangre, por lo que su situación procesal se agravó. Con Susana y Nélida en prisión preventiva, aparecieron nuevos testigos. Blanca Elena Galera dijo que en junio de 2001 había sido agredida cuando era directora del colegio Padre Roque Correa. El hecho se produjo luego de que le llamara la atención a Susana, diciéndole que la sancionaría. La mujer se presentó junto a Nélida en su oficina y juntas la golpearon. El siguiente testimonio clave llegó de la persona menos esperada. Ese mismo mes, se presentaron en los tribunales las maestras de la hija de Nélida. Relataron que durante un campamento, a modo de ejercicio,
les pidieron a todos los chicos que realizaran una redacción. En la misma, Erika escribió sobre un incidente que había ocurrido en su casa, en el que estuvieron involucradas su madre, Susana, y una mujer no identificada. Los agentes no dudaron en pensar que se trataba de Beatriz, pero como la pequeña tenía relación directa con la imputada, no podía tomarse su declaración. Durante esta misma época, los rostros de las acusadas aparecieron en todos los canales de noticias. Fue entonces cuando el empleado de una estación de servicio GNC de la zona brindó un testimonio importante. Le contó a un efectivo policial que realizaba servicios adicionales que ambas mujeres se habían presentado 2 veces en el lugar para cargar gas el día de la desaparición. Cuando fue citado a declarar, el hombre ratificó sus dichos y aportó otro dato clave. Las mujeres habían utilizado una tarjeta para cargar puntos. Gracias a esto, pudo comprobarse que este testimonio era cierto. Además, los investigadores hicieron los cálculos y notaron que el combustible que cargaron era la cantidad exacta que ambas mujeres necesitaban para trasladarse desde su departamento hasta el Cadillal y regresar. Con esta nueva pista, la fiscal comenzó a pensar que el cuerpo de Beatriz podía hallarse nada más ni nada menos que en este lugar. Decenas de policías, funcionarios judiciales, abogados y peritos se trasladaron en la casa de fin de semana que las exnovicias tenían en la entrada del Cadillal. A la tarea que realizaban los policías, se sumaron los familiares de la docente, que la buscaban con la esperanza de que estuviera con vida, y familiares de la comunidad del colegio Padre Roque Correa, pero no encontraron absolutamente nada. Además, uno de los hermanos de Beatriz había trabajado en la remisería 5 estrellas del lugar, por lo que le comentó a su dueño, Rubén, la Chancha Ale, la situación. Sin dudarlo, este hombre aportó móviles y personas que colaboraron en la búsqueda. Durante varias semanas, se peinaron los agrestes montes de la zona, pero nuevamente no obtuvieron resultados. Al mismo tiempo, Aníbal Fernández, titular del Ministerio del Interior de la Nación, anunció que recompensaría con 100,000 pesos argentinos a la persona que ayudase a encontrar a la docente desaparecida. La situación política era tan delicada que todos hablaban del paradero de la mujer y no del hallazgo del cuerpo. A partir de entonces, los teléfonos de la policía y de la fiscalía no paraban de sonar. Diferentes personas relataron que creían que el cuerpo podría estar en un determinado lugar, o que habían visto el Ford Orion de las acusadas en tal sitio, o a José Luis Fernández arrojando un bulto. Ninguna de estas pistas los llevó a encontrarla. Durante los siguientes meses, se realizaron más rastrillajes en distintos sectores de la capital, como Yerbabuena, El Manantial, Río Nío, Leales, Concepción, Juan Bautista, Alberdi y Archeral. También se siguieron pistas en Catamarca y en Santiago del Estero, pero todas las búsquedas resultaron infructuosas. Entre tantas montañas, cerros, montes, selvas, lagos y ríos, el cuerpo permanecía oculto, pero todas las pruebas de la culpabilidad de las exnovicias estaban a la vista de todos. En diciembre de 2006, Giannoni pidió que ambas fueran juzgadas por asesinato agravado. Estaba segura de que habían actuado con ensañamiento, de manera premeditada y con la intervención de 2 o más personas. También elaboró una hipótesis acerca de lo que había ocurrido aquel día, 31 de julio de 2006. Ese día Susana habría citado a Beatriz a su domicilio para supuestamente preparar la despedida de la directora saliente y luego dirigirse al colegio. Allí, la habría golpeado hasta quitarle la vida junto a Nélida. Acto seguido, habrían trasladado con ayuda de Luis su cuerpo hasta un lugar desconocido, probablemente cerca de El Cadillal. Esto se sustentaba con el hecho de que ambas mujeres conocían a la perfección la zona y que varios lugareños las vieron durante los días posteriores a la desaparición. La hipótesis era que habrían ido hacia una de las orillas del lago para arrojar el cuerpo al agua, con algún peso para que se hundiera. Casi un año después, el juez Alfonso Sotoli aceptó el planteo. Por primera vez en la historia de la justicia de la provincia, se imputó el asesinato a alguien sin que apareciera el cuerpo, y a fines de septiembre,
Luis se entregó a las autoridades y fue acusado como posible partícipe del asesinato de la docente. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. Se realizó una diligencia ante el Ministerio Público, que ordenaba que todos los hallazgos de restos óseos que se concretaran en la provincia fueran comparados con el perfil genético de Beatriz. Esto ilusionó en varias ocasiones a la familia de la víctima, pero tampoco arrojó ningún resultado. En diciembre de 2009 concluyó el juicio. En su alegato final, el fiscal Edmundo Boto solicitó prisión perpetua para Nélida y Susana por asesinato agravado. También pidió 5 años para Luis por el delito de encubrimiento. Todos se declararon inocentes. Estableció que Beatriz salió de su casa y se dirigió al departamento donde vivían las exnovicias, ocasión en la que éstas la asesinaron, y luego, con la ayuda de Luis, se deshicieron del cuerpo, el cual, a pesar de varias búsquedas en distintos puntos de Tucumán, seguía sin aparecer. Por su parte, Gustavo Morales, abogado de las imputadas, pidió la absolución de ambas. La misma solicitud efectuó Carolina Eppelbaum, defensora de Luis. Finalmente, los camaristas Alfredo Barrio Nuevo, Emilio Páez de la Torre y Pedro Roldán Vázquez encontraron culpables a las imputadas. Ambas fueron condenadas a 20 años de prisión por el asesinato. Sin embargo, Luis Fernández fue absuelto y recuperó la libertad. Este veredicto fue repudiado por familiares y amigos de Beatriz, quienes comenzaron a gritarle asesinos a los acusados. Liliana fue aún más lejos. Responsabilizó a las mujeres por el deceso de su madre, ocurrido en 2007, a causa de una profunda depresión que sufrió luego de la desaparición de su hermana. En una entrevista posterior, dijo sentirse devastada y vacía por dentro, ya que había llegado muy cansada a la última instancia. Destacó que no había conseguido lo que quería, que Nélida y Susana le dijeran dónde estaba el cuerpo de Beatriz. Por su parte, Luis sostuvo que no había nada que festejar, porque era una jornada triste para ambas familias. Relató que durante los años que estuvo en prisión preventiva, no pudo disfrutar de sus hijos ni del nacimiento de su nieto. Susana y Nélida fueron trasladadas hacia la cárcel de mujeres de Tucumán, donde 1 año después se casaron. Según declaró Liliana en una entrevista, el matrimonio habría sido para sellar el pacto de silencio. Las mujeres continuaron reafirmando su inocencia y aseguraron que rezaban todos los días para que el cuerpo de Beatriz apareciera y el misterio se resolviera. En 2015, Nélida hizo un cambio de género y pasó a identificarse como Marcos Daniel Fernández. Sin embargo, no fue trasladado hacia una cárcel para hombres, por lo que siguió junto a su pareja en el mismo penal. En 2022, habiendo cumplido 15 años y 10 meses del total de su condena, Susana y Nélida, ahora Daniel, solicitaron a través de sus abogados la libertad condicional. Si bien los informes psicológicos desaconsejaron esto, consiguieron obtener salidas transitorias 2 veces al mes por un lapso de 3 horas, con un dispositivo electrónico y un guardia de la penitenciaría que los acompañaba en todo momento. El 13 de junio de 2023, tras un recurso presentado por la defensa, Susana obtuvo su tan ansiada libertad condicional. Se le impusieron algunas condiciones, como la obligación de notificarse 1 vez al mes en el patronato de los liberados y una restricción de acercamiento a la familia de la víctima. Esta decisión no dejó nada tranquila a Liliana, quien afirmó que tanto ella como el resto de su familia corrían riesgo con la asesina de su hermana suelta. Relató que algunos años atrás, durante la madrugada, desconocidos arrojaron una bomba molotov al frente de su casa y su auto. Si bien los daños solo fueron materiales, ella aseguraba que allegados de las condenadas estarían detrás de este terrible ataque. En noviembre de ese mismo año, se estrenó En Vos Confío, un documental dirigido por Agustín Toscano, en el cual ambas imputadas narraban su versión de los hechos desde la cárcel. El 7 de mayo de 2024, Nélida o Daniel consiguió también la libertad condicional, aunque el cuerpo de Beatriz continuaba sin aparecer. La recompensa de 150,000 pesos por brindar información nunca se actualizó y, debido a la inflación en Argentina, quedó ridículamente obsoleta. Sobre esto, Liliana declaró que la justicia se relajó con haber podido sentenciar a 2 personas y que nunca más volvieron a hablar de su hermana.
En sus propias palabras, la sepultaron. Todas las noches recuerda a Beatriz, reza por ella antes de acostarse y cuando se despierta, lo primero que ve es una fotografía que tiene en su mesa de luz. No teme afirmar que a menos que hagan con ella lo mismo que hicieron con su hermana, la seguirá buscando durante el resto de su vida. La pareja responsable está libre y continúa asegurando su inocencia. No está dispuesta a romper el pacto de silencio que realizaron hace casi 18 años. Liliana seguirá intentando encontrar a su hermana en cada rincón de Tucumán, esperando algún día poder hallar el cuerpo y darle el entierro que merece. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.